Saludamos al economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República y actualmente candidato a la presidencia por la alianza Actuemos 823. Otto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Jimmy, encantado, gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Bien, paz, plata y progreso es lo que propone Otto Sonnenholzner. Lo primero que quisiéramos abordar es el tema de la paz, cuando la inseguridad está prácticamente fuera de control. ¿Cuál es la fórmula de Otto Sonnenholzner? Claro, Jimmy, hemos definido nuestra propuesta en la recuperación de la seguridad, la reactivación económica y la inversión social, paz en las calles, plata en los hogares y progreso para las familias. Y sin duda empezamos por la paz en las calles, porque así como estamos no podemos seguir. Si usted revisa los indicadores de seguridad del país, han tenido un deterioro sin precedentes en la historia del Ecuador. Y es real, hay problemas en toda la región, pero lo del Ecuador se sale de todos los parámetros, ¿no? Pasamos de menos de 6 muertes violentas o 7 en el 2020 cada 100.000 habitantes a más de 30. En provincias como en Esmeraldas, más de 50. Si usted revisa delitos que antes eran marginales, restringidos a los problemas fronterizos por la situación... Perdón, bueno, esto es en vivo. Y como es en vivo pasan cosas. Voy a volver a preguntar. Venga, China, venga. Ya está. Va de nuevo. Resuelto. Le decía a Jimmy que efectivamente definimos nuestra propuesta en 3 ejes: la seguridad, la reactivación económica y la inversión social. Paz en las calles, plata en los hogares y progreso para las familias. Y empezamos por el de seguridad porque lo que ocurre en el Ecuador en materia de inseguridad no tiene precedentes. Inclusive, a pesar de tener una grave crisis de inseguridad en la región, lo de Ecuador se sale de todos los parámetros. Pasamos en 2 años de menos de 7 muertes violentas cada 100.000 habitantes a más de 30, en provincias como Esmeraldas, una situación ya incontrolable, más de 50. Si usted revisa los indicadores de inseguridad en materia de secuestros o extorsión, mal llamadas vacunas, eran delitos prácticamente inexistentes en el Ecuador, hoy son pan de cada día. Antes estaban restringidos a ciertas zonas fronterizas por el problema de seguridad de Colombia, hoy están en todas partes. Extorsionan en Babahoyo, extorsionan en Quito, extorsionan en Esmeraldas, y qué decir de Guayaquil. ¿Qué hacer? Porque el diagnóstico ya lo conocemos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo primero, ejecutar presupuestos. Mira, lo que han destinado para el Ministerio del Interior es poco. Pero en esta circunstancia que la ejecución esté por debajo del 10% da vergüenza ajena. Creo que esa es parte del problema, la incapacidad que ha habido para gestionar. Para nosotros esto pasa primero por controlar las cárceles. Sin control en las cárceles no habrá paz en las calles y es evidente. Yo no he visto en otro país que desde las cárceles se den ruedas de prensa, por ejemplo, de los delincuentes más peligrosos. Yo eso no he visto, no recuerdo. Es una cosa bastante particular, pero además indeseable. Yo no he visto que todas las semanas que hace un operativo, la que sigue, sale peor armamento. Imagínese usted si en las cárceles hay granadas, metralletas. ¿Qué habrá en las calles nomás? El control de las cárceles es fundamental y pasa por una inversión en tecnología. Existía un plan aprobado por el BID, financiado, de más de $50 millones. ¿Y qué pasó con eso? 2020, pandemia lo postergó, pero lo han dejado caer. Yo he hablado con los multilaterales, están dispuestos a reactivarlo, inclusive incrementarlo porque la situación ha empeorado. Se necesitan al menos $80 millones para poder hacer las inversiones en tecnología y la creación de un régimen de máxima seguridad que hace falta en el Ecuador. ¿Para qué? Para que los delincuentes más peligrosos, los que han violado, los que han atentado contra nuestra vida, cumplan una sentencia con las restricciones que compete al riesgo que ellos representan y no dando ruedas de prensa. Pero usted sería partidario, por ejemplo, de construcción de 1, 2, 3 centros carcelarios diferentes para aislar a los delincuentes más peligrosos. Yo creo que por la urgencia hay que encontrar los espacios con lo que tenemos en la actualidad para crear regímenes de máxima seguridad con mayores restricciones. Y a la par hay que construir centros penitenciarios de máxima seguridad no solo por el control, sino porque las cárceles que tenemos hoy en el Ecuador se encuentran ya en perímetros urbanos que afectan la seguridad de las ciudades. Y están hacinadas también. No solo en Guayaquil, no solo en Cuenca, no solo en Latacunga, en general. Usted vaya a Machala y es la misma discusión. Vaya a cualquier ciudad del Ecuador, las cárceles están en zonas urbanas. Y eso estaría bien si hablaríamos de delincuentes de baja peligrosidad, personas que por errores de la vida merecen una rehabilitación y pues qué sé yo, se atrasaron con la pensión alimenticia, un accidente de tránsito. El problema es que usted aquí comete un error de ese tipo y termina en el mismo pabellón con los líderes de las bandas más peligrosas de la región.
con asesinos, con violadores. ¿Qué rehabilitación puede haber? ¿Qué seguridad puede haber? El control de cárceles pasa por esa separación y pasa por una inversión en tecnología que nos sirva para reducir la discrecionalidad de los guías penitenciarios que hoy en muchos casos están comprometidos con los delincuentes. ¿Cómo se logra? Teniendo sistemas de monitoreo, de videovigilancia, de inhibición de señal, de apertura y cierre de puertas automatizados, de escáneres, que se controlen desde fuera del sistema penitenciario en lugares secretos para que los delincuentes no puedan incidir en esas personas y para que los guías penitenciarios sepan que los estamos observando. Bueno, y hay que agregar también que es un problema de falta de capacidad de ejecución, como lo mencionaba Otto, porque todavía no llegan los famosos escáneres, todavía no llegan los chalecos, todavía ha llegado algo de armamento, pero todavía estamos con los fusiles del año 1979. Ahí viene el segundo tema, Jimmy. Esto no es de decir que hay que armar a la ciudadanía. Esto es de desarmar a los delincuentes y armar, equipar, entrenar y respaldar a la fuerza pública. Desarmar a los delincuentes, ¿cómo? Con un control de armas real, no diciendo que ya salieron los militares a hacer 3 operativos, esas competencias de las Fuerzas Armadas, sino haciendo las inversiones en tecnología de inteligencia que nos permita estar 3 pasos adelante y no 5 pasos atrás de los delincuentes. Es la única forma que los vamos a derrotar. Si no sabemos a quién le compran las armas, cómo las pagan, por dónde las meten y dónde las guardan, no vamos a lograr debilitarlos donde más les duele, que es en su armamento y en su bolsillo. Y lo tenemos que hacer con sentido de urgencia. Estamos en contacto con los países expertos en inteligencia que están dispuestos a apoyar en este esfuerzo, que están listos para dar la asesoría y vender el equipamiento. Pero tienes que tener las ganas de hacer las cosas. Y hay algo que agregar, Otto. Aquí hay usted sabe, todos sabemos, hay una economía paralela. No hay ilegal. Por supuesto. Hay una economía paralela centrada en el narcotráfico, y es allí justamente donde está el caudal de recursos, ¿no? ¿Qué hacer en ese aspecto? Porque ese es otro de los problemas más serios. Le toco el tema, pero solo para terminar la idea del equipamiento y el entrenamiento de la fuerza pública. Fuerza pública que la mandan a Guayaquil, 300 nuevos uniformados, 5 colchones. Si yo soy un ciudadano común, más allá de la condición en este momento de candidato, que puede ayudar a facilitar esas carencias en la Policía Nacional, baterías para los patrulleros, lo hago dentro de mis posibilidades. ¿Cómo no lo va a poder hacer el Estado? Y explíqueme usted. Yo no sé si ya es falta de empatía. Están durmiendo en las universidades, los policías. Les adaptan colegios, hay que construir cuarteles. En todo caso, Jimmy, mi opinión, hay 55,000 policías en el Ecuador, hombres y mujeres, en su gran mayoría valientes y decentes, que están librando una lucha muy compleja contra un crimen despiadado. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que esos 55,000 uniformados tengan todo lo que necesitan, desde un colchón hasta el armamento, desde el rancho hasta el chaleco antibalas. Pero hablan de aumentar el número de policías. ¿Por qué no precautelamos primero de que los que tenemos tengan todo lo que hace falta para cumplir su misión? A mí me parece un error hablar de incrementos en número de personal si no nos podemos hacer cargo todavía ni siquiera del personal que tenemos. Claro. Entonces, primero fortalezcamos con contundencia, con claridad esa policía y luego trabajemos en incrementar la fila. Sobre lo que decías de la economía ilegal, mira, la economía ilegal, no solo la del narcotráfico, la de la minería ilegal, la del contrabando, sino también la de la corrupción, tiene un síntoma que no se puede esconder, que es el dinero mal habido, es como la tos, ¿ya? Pero si nadie la busca no pasa nada. Y esto no es un tema de perseguir, de usar estas herramientas políticamente. Es un tema de usar estas herramientas, tanto la inteligencia como la UAFE, como el SRI, con propósitos de seguridad y transparencia. Y hay que hacerlo haciendo las inversiones en tecnología que hoy pueden darle el potencial a instrumentos con los que cuenta el Ecuador que están desaprovechados. Por ejemplo, Jimmy, yo en 2019 personalmente viajé a París a firmar el acuerdo de transparencia fiscal que nos permite hoy como país acceder a la información tributaria, societaria, financiera de ecuatorianos en el extranjero en más de 140 países, pero no tenemos la capacidad tecnológica para procesar esa información. Eso nos podría ayudar a detectar lavado de activos, ocultamiento de patrimonio, transferencias truchas. Nada de eso se está haciendo en este momento, al menos no al nivel que se debería. Claro. En eso se paga solo. Oye, la gente me dice, ¿de dónde sale la plata? Le digo, no importa, eso se paga solo. En menos de un año, con lo que vamos a detectar, vamos a recuperar esos recursos y vamos a tener el dinero que hace falta. Ahora que usted habla de plata, bueno, usted ha hecho entre sus propuestas otras dos, que en año y medio como que muchos podrán preguntarse, bueno, ¿cómo? Plata en los bolsillos de la gente. ¿Cómo? Ya. En medio de tanta inseguridad que hace más bien que hoy los negocios estén cerrando. Déjame terminar 2 cosas más en seguridad. La adicional
tenemos 15.000 miembros en la Marina, 15.000, que tienen una competencia que es fundamental, transversal, para recuperar la seguridad, que es el control de los espacios acuáticos. Pero no tienen, digamos, cuando tienen lancha no tienen motor, cuando tienen motor no tienen gasolina, y con las justas de vez en cuando nomás tienen lancha, ¿ya? 50 lanchas estamos proponiendo comprar en el transcurso de este periodo de gobierno para poder asegurar, dar resguardo y seguridad a los espacios acuáticos, que es parte fundamental de todo el problema de inseguridad en el territorio nacional. Y por último, hablábamos de la deshonestidad a veces de ciertos funcionarios, a veces judiciales, a veces policiales, a veces en los mismos gobiernos o en la penitenciaría. Para los funcionarios judiciales honestos, que sí los hay, para los fiscales honestos, que sí los hay, estamos proponiendo un mecanismo de despacho telemático para quienes están, digamos, a cargo de causas que representan un riesgo para su seguridad y la de sus familias. Mucha gente hablaba de los jueces sin rostro. El problema con eso, para quienes lo proponen, es que ya existe una prohibición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejecutar ese tipo de... Eso no es viable, sí. ¿Ya? Entonces, lo que hemos creado con creatividad es esta alternativa de despacho telemático en lugares seguros y en los casos más extremos, más peligrosos, inclusive desde sedes diplomáticas en el extranjero, porque necesita jurisdiccionalidad para que esas personas y sus familias puedan hacer su trabajo sin poner en riesgo su vida. Sobre la reactivación económica, Jimmy, mira, nuestra propuesta de trabajo está centrada en la realidad del país. Yo no me puedo presentar aquí con el entusiasmo de la ignorancia. Yo sé perfectamente en qué situación están dejando el Ecuador. Yo sé perfectamente cuáles son las limitaciones, pero también sé cuáles son las posibilidades. Y el equipo que hemos construido se ha especializado en diseñar una propuesta de reactivación económica que quizás podría ser mucho mejor si tuviésemos los recursos que hacen falta. Pero tenemos una realidad que nos obliga a ajustarnos a lo que te voy a plantear. Hemos identificado a nivel nacional obras y proyectos, ya sean inconclusos, por iniciar, abandonados, que tienen financiamiento de los multilaterales, con un potencial de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, y que sabemos que con nuestra experiencia vamos a llevar adelante su ejecución. Estamos hablando de la recuperación de hospitales, escuelas, carreteras, UPCs, que van a significar una inyección de recursos desde lo público, que van a generar un crecimiento económico que permitirá crear los empleos que hacen falta. Mira, cada dólar que tú inviertes en infraestructura es $1.50 de crecimiento económico. Y cada punto porcentual de crecimiento del PIB son entre 40 y 50 mil empleos directos. Nosotros aspiramos con esos 2.000 millones de dólares a llegar a un crecimiento del PIB en el 2024 de no menos del 3%. Quisiera que sea el 5%, te diría la verdad. Necesitaría más recursos, que no los tenemos, por lo menos no por el momento. Del 3 al 3,5%, que va a generar esos empleos que en este momento con tanta urgencia hacen falta y nos ayudará a llevar plata a los bolsillos de los hogares. Después me dirás cómo va a ser el gobierno que le va a tocar, si no me equivoco, al próximo, el que sea presidente, tiene que enfrentar vencimientos de intereses y no sé si algo de 8.000 millones de dólares de deuda. Desde el 2025. Es un tema muy serio. Ya te cuento. Vamos, Noris. Otto, buenos días. Noris, ¿cómo estás? Gusto saludar. Otto, tú tienes de alguna u otra manera una ventaja o desventaja, dependiendo cómo se lo vea, porque ya fuiste gobierno, claro, fuiste el vicepresidente. Claro, entonces lo pueden usar para decir que fuiste parte de ese gobierno por aquí, exacto, gobierno tal cual. O pueden decir, mira, el tipo cuando estuvo trabajó, hizo pueden bien. decir una, o también ya conoce cómo también, funciona desde adentro en la institución pública, o pueden decir también es el vicepresidente de Lenín Moreno con todo lo que pasó. Y entendiendo eso, ¿qué harías tú con la deuda externa? Por ejemplo, en este caso, en la pandemia, cuando fuiste vicepresidente, se repagó una deuda externa. O sea, me encanta esa pregunta. ¿Sabes por qué me encanta esa pregunta? Pero déjame terminar la idea. ¿Qué harías y cómo la manejarías en ese momento? Porque hay una crisis social. Tú hablabas hace un momento de que no hay dinero, de que estamos viviendo una crisis y que con ese poco recurso hay que invertir. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viendo ahorita, donde la gente se está muriendo porque nos están matando, no hay trabajo, ¿qué harías? ¿Se volvería a hacer el mismo manejo o tendrías otra decisión en ese momento? Depende de las oportunidades. Déjame decirte primero lo primero. Tú fuiste parte de un gobierno. Claro, pues traigo experiencia. Fui parte de un gobierno que fue impopular, pero salí con 68% de aprobación y más de 29% de intención de voto. Por eso es que la clase política se alborotó, los incomodó mi participación en la política, una política distinta, honesta, transparente, dedicada al servicio. Y se dedicaron a ponerme cortapisas, por eso es que preferí dar un paso al costado. El gobierno cedió
ante esas presiones, y yo, para quedarme cobrando un sueldo sin hacer nada, preferí ir a trabajar en lo que siempre he hecho. Así que esa es la realidad. Y si estoy aquí liderando en segunda vuelta, es porque muchos ecuatorianos todavía, quizás no con la misma memoria fresca de hace 3 años, pero un gran número de ecuatorianos todavía se identifica, empatiza con esa forma distinta de servicio público. Esa es mi ventaja, ¿verdad? Y sobre todo, como te decía, vengo con una experiencia que no me permite presentarme con el entusiasmo de la ignorancia, sino aterrizar en realidades lo que se puede hacer. Todo cambia, el escenario del 2020 no es el de ahora, ya, en muchas formas. Una pandemia global como esa abrió oportunidades para el Ecuador, así como fue una tragedia también para la mayoría de los países en el mundo. Pero en lo financiero existieron ciertas flexibilidades y ciertas opciones que ojalá pudieran existir ahora. El Ecuador debía 17 mil millones de dólares en esa época en bonos, ¿verdad? Fue una renegociación de deuda de bonos. El Ecuador debía 17 mil millones de dólares y pagó 300 millones de dólares, ¿ya? Hagamos de cuenta lo siguiente, Noris. Supongamos, ojalá que no, porque es mucha plata, pero supongamos que tú debes 17 mil dólares en la tarjeta de crédito, ¿ya? Y te llama el banco en este momento y le dice: doña Noris, usted nos debe 17 mil dólares. Si nos paga 300 dólares ahorita, 300 dólares ahorita, no nos va a pagar nada 5 años, le vamos a bajar el capital 10%, ¿ya? Le vamos a bajar la tasa de interés a la mitad, ¿ya? Y adicionalmente le vamos a dar 10 mil dólares para que te emprenda. ¿Tú qué le vas a decir, Noris, al banco? Pero ¿y si mi hijo se está muriendo? ¿Qué le vas a decir al banco? Dime. O sea, por eso te digo. Si vas a pagar 300 para que te den 10 mil y no vas a pagar nada 5 años. ¿Qué le vas a decir al banco? Respóndeme. O sea, por eso te digo, esa es la pregunta. No, si mi hijo te estoy preguntando a ti, ¿qué harías tú? Si mi hijo se está muriendo en ese momento y me dice, paga los 300 dólares. Si tu hijo se está muriendo en este momento. Paga los 300 dólares porque en ese momento necesitas hacerlo para que tengas más crédito, y mi hijo se está muriendo, no los pago. No los pagas. Compro la medicina que mi hijo necesita para vivir. Supongamos que tu hijo, Dios no quiera, no quiero usar el ejemplo. O sea, bueno, es un ejemplo. Perdona, no lo quiero usar porque es una cosa muy fea la que voy a decir. Pero supongamos que es una familia con alguien con una enfermedad catastrófica. Pagas, ya, te guardas los 300 dólares para ti. No me los guardo, los invierto en mi hijo en ese momento. Y te dura una semana, ¿verdad? ¿Y qué haces a la segunda semana? La pregunta es... No, la pregunta te la hice yo a ti, porque quisiera entender el razonamiento. ¿Qué harías tú, Jimmy? O sea... A ver, peleense entre ustedes. No estamos peleando, ¿Sabes por qué nadie quiere responder la pregunta? Porque les cuesta aceptar que se hizo lo correcto y que a pesar de que no era popular... O sea, yo te pregunto, la pregunta es, ¿se hizo lo correcto? Nadie quiere aceptar la respuesta porque a la gente le gusta es golpear nomás. A la gente no le gusta aceptar que lo que se hizo fue correcto. Si no hubiesen entrado los 10 mil millones de dólares que entraron, yo te diría qué irresponsable que fuiste. Ya. Pero si entraron los 10 mil millones de dólares que nos permitieron defender la dolarización, atender una emergencia que fue brutal con un país que no tenía ni para pagar sueldos de ese mes. Con los 300 millones de dólares no alcanzaba ni para el tisú para soplarse los mocos. Si no pagábamos, no recibíamos los recursos que fueron los que permitieron sostener al Ecuador. Hasta el 2021 se recibieron esos recursos. Ok, por eso, ojo, no se trata de juzgar la decisión, se trata de preguntar, esa decisión que se tomó en ese momento, si en este contexto Otto Sonnenholzer es presidente de la República. Si alguien me dijera de nuevo, págame 300 que te voy a dar 10 mil y no vas a pagar nada 5 años y te voy a bajar el interés a la mitad, sería yo un irresponsable si dijera que no. Okay. Si alguien me dice de nuevo, dame 300, que te voy a dar 10 mil y no vas a pagar nada 5 años y te voy a bajar los intereses a la mitad y te vas a dar el capital 10%. El que no lo hace debería de ser expulsado del Ecuador. Si tuvieras el mismo contexto, se tomara la misma decisión. Pero esa propuesta no está hoy sobre la mesa. Las circunstancias no son esas. Yo te decía, la pandemia flexibilizó ciertos temas en lo financiero y abrieron ciertas puertas que le permitió al Ecuador encontrar ese camino que ha hecho que hoy la tasa de endeudamiento de interés del Ecuador sea la mitad de lo que era en general hace 7 años, la mitad. El promedio de deuda del Ecuador hoy tiene una tasa más baja. Al final del día lo grave no es cuánto debes, sino cómo lo debes. Y se mejoró sustancialmente la calidad de la deuda externa del Ecuador y los flujos. Ahora, lo que dice Jimmy es verdad, vienen vencimientos. Bueno, ¿y cómo van a pagar 8 mil millones? Vienen vencimientos. Que toque gobernar este país, se va a encontrar con un país como la economía, no digo quebrado, pero
problemas gravísimos como la falta de trabajo, como no me respondió Nori, porque sabe que tengo razón, no me respondió. No, yo hubiera tomado otra decisión porque hay quienes vivimos mira, yo y te lo pregunto como ciudadana. ¿Y qué haces a partir de la segunda semana? Te lo pregunto como ciudadana porque y eso es lo que muchos se preguntan, porque que vive del día a día y las decisiones se toman así. Entonces, la pregunta es, para que tengas la oportunidad de responderle a los ecuatorianos. No, yo te agradezco, pero te agradezco porque realmente, efectivamente, estábamos, por desgracia, fruto de la mala administración pública, del despilfarro, de la irresponsabilidad, en un gobierno que también vivía del día a día. Y la pregunta es esa, porque si llegas a ser presidente vas a volver a encontrarte con un gobierno desgraciadamente. Entonces las decisiones que se van a tener que tomar van a ser en similar situación. Todas las decisiones, ojalá aparezcan oportunidades de financiamiento, de reducción de deuda, ojalá, lo que dice Jimmy, hay que buscarlas. Jimmy, yo no sé si este gobierno está haciendo la tarea. Yo estoy en contacto permanente con los multilaterales, porque la circunstancia que tú describes es una circunstancia casi inviable para el país. Entonces, inviable. Sobre todo si tú tienes que a este gobierno se le ha caído la producción petrolera a 50,000 barriles, ya que va a bajar otros 50,000 por lo del Yasuní, son 100,000 barriles menos, ya un quinto de la producción total del Ecuador, ¿no? Ya que tienes 1.000 millones más de gasto corriente en este momento en el gobierno nacional de lo que recibieron, que tienes un déficit fiscal de otros 3.000 millones. Entonces, tú dices, eso es con lo que te vas a encontrar. Claro. Tienes que tocar todas las puertas que existen. Pero después sigue peleando. No voy a pelear, pero esta pregunta es importante porque es sobre el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Entendiendo el tema de déficit fiscal que hay. Sí. ¿Qué harías? ¿Se mantendría? ¿Iría disminuyendo? Hay una resolución de la Corte Constitucional que dice que desde enero no hay impuestos, 2,5% o 2% en vez de 4, que está ahorita 3.8. Ahí hay una caída de ingresos de unos 300 a 400 millones de dólares. Yo lo que haría es preguntarle al gobierno, y lo hago nuevamente, ¿cómo van a compensar esa caída de ingresos? Porque no pueden salir aquí a decir, hemos bajado impuestos. Ellos decían, su teoría económica era que si bajaban impuestos, crecía la economía. Bueno, dicen que han bajado impuestos. ¿Qué impuestos han bajado? El de la herencia, por ejemplo. Yo no puedo estar en la locura de un gobierno que decía que había que tener impuesto a la herencia del 90%. Pero tampoco puedo creer en uno que dice que es cero. Pues me explico. Y cuando hablamos de salidas de divisas, también estamos hablando de lavados de activos de alguna u otra manera. Bueno, los lavados de activos son una cosa y la salida de divisas son otra. Pero normalmente los activos se lavan en efectivo, por desgracia, entonces se pierde la trazabilidad. Pero en todo caso, mira, más allá de eso, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que efectivamente lo pagamos mayoritariamente quienes más tenemos. Y por eso, en mi criterio, debieron haber dado algún tipo de compensación a la pérdida de ese ingreso fiscal. Yo analizaría esos temas a mayor profundidad. Más me preocupa, como te digo, lo que dice Jimmy, la situación financiera que estamos recibiendo. Ahora sí le digo una cosa, Nori, ¿verdad? Si yo estuviese en la situación del día a día en la que estuvimos en el 2020, ¿ya? O si fuese una familia, como tú dices, que vive el día a día, y un banco me propone eso que te estoy diciendo, veo que vendo para acceder a una situación que facilite las finanzas. ¿Qué se hizo, Jimmy? Dar oxígeno al país, que desgraciadamente se desaprovechó, porque mientras Colombia y Perú se recuperaron con fuerza después de la pandemia, con fuerza, ¿ya? La economía de Perú y Colombia se contrajo casi igual que la del Ecuador. La de Perú 1% más, la de Colombia 1% menos. Y desde entonces ellos aprovecharon el tiempo de lo que yo pensé personalmente que iba a ser un rebote, igual que el que tuvieron ellos. Desgraciadamente el Ecuador recién está a niveles de 2019, Jimmy. No, aquí ha habido un retroceso. Pero Otto, a ver, en medio de todo este marco sinceramente desolador, hay que reconocer lo que la economía que enfrentará el próximo presidente de la República va a ser terrible, porque ya no se puede hablar tampoco de seguir reduciendo el tamaño del Estado, seguir reduciendo la inversión pública, porque además ya no hay inversión pública. Pero la pregunta, ¿para qué quiere ser presidente? Porque si las cosas estarían bien, Jimmy, me quedo en la comodidad de mi casa haciendo lo que sé hacer, que es trabajar y disfrutar de mi familia. Pero como las cosas están mal, nuevamente, quienes sabemos que podemos ayudar, tenemos la obligación de dar un paso al frente. Esa es la verdad, así veo yo la vida. Es un gobierno corto, y alguien me decía, ¿para qué te metes? ¿Por qué no esperas hasta el 2025? Porque esto no se trata de mí, Jimmy. Si se tratara de mí, me hubiese lanzado en el 2021 y ganaba con toda tranquilidad. Esto se trata de nuestro país, no de lo que yo quiero ser. Se trata de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer. Yo ya soy todo lo que quiero ser. Yo tengo una esposa que me quiere, mis hijos están sanos, me va bien en la vida. Pero desgraciadamente,
Si me duele lo que pasa con el Ecuador y si sé que puedo ayudar, estoy en la obligación de dar un paso al frente. Así me han criado. Este es mi país, aquí nací, aquí quiero que mis hijos crezcan. Yo en mi vida había estado preocupado de mi seguridad. Otto. De repente es una preocupación permanente, Jimmy. En mi vida había estado preocupado. Toda la vida he podido trabajar en paz. Ya no puedo decir lo mismo. Yo no puedo seguir así. Yo no me quiero ir del Ecuador, Jimmy. Yo creo que, al igual que todos los ecuatorianos, tenemos derecho a encontrar futuro aquí en nuestra propia tierra. Gobernabilidad, para cerrar. Un gobierno, el gobierno que sea que llegue, el presidente que llegue va a llegar con una asamblea muy diversa. Y una de las cosas que se ha visto en este de aquí es que gobernar ha sido complejo por la dinámica. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Sería capaz de sentarse con todos y hablar indistintamente del partido político? Mire, este gobierno primero dijo que no gobernaba porque fulano, mengano y perencejo le impedían gobernar. Después dijo que no gobernaba porque la asamblea le impedía gobernar. Ahora no hay asamblea y dice que la Corte Constitucional le impide gobernar. O sea, ya. Verá, el Ecuador no es un país fácil políticamente. Es un país fragmentado, es un país culturalmente diverso, es un país donde cuesta mucho unirnos por objetivos y en donde uno tiene que lidiar con criterios a veces radicalmente ideologizados que no permiten que lo correcto esté por encima de lo popular, que lo racional esté por encima de lo radical. Yo traigo una propuesta de racionalidad, de objetividad. Así trabajé. Donde recorro, se me acercan los alcaldes, los ciudadanos. Yo nunca le pregunté a un alcalde, un prefecto de qué partido era. Le preguntaba era cómo lo podía ayudar, cómo podíamos unir fuerzas para hacer proyectos que resuelvan los problemas de la gente con sentido de urgencia. Yo no vengo aquí para broncas, para bochinches, para berrinches. Eso ojalá quede en el pasado. Yo vengo aquí para unir al país por objetivos y dejar de dividirlo por ideologías. Sé que se puede, no es fácil. Ahora, un gobierno que no tiene gestión es un gobierno que no tiene gobernabilidad, ¿ya? Yo como vicepresidente tenía gestión, quizás el gobierno del cual fui parte no tanto, pero yo personalmente en lo que me encargaron daba resultados con gestión y por eso la gente me respaldaba. Lo que quiero es traer de nuevo gestión, dar resultados con sentido de urgencia, con empatía, ¿ya? Mucha gente a mí me critica los problemas de la pandemia. Claro, una pandemia mundial, decenas de miles de muertos, millones, centenas de millones de muertos en el mundo entero. Todavía me duele en el corazón la gente que se fue. Me duele. Todavía acojo ese dolor. Porque yo atendía los problemas con empatía, con sentido de urgencia, priorizando lo importante, que es saber que la gente necesita a alguien que lo acompañe y que le dé una solución. Si tú tienes eso, vas a ver cómo puedes caminar las cosas en el sentido correcto. Gracias a Otto Sonnenhosner, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Actuemos. 823 hasta hoy con nosotros. Antes de irnos al corte, ¿qué dije? No, está bien, 823. Está bien, ¿qué pasó? Que ella creyó que estaba dando la hora. La China creyó que estaba dando la hora. Gracias, Jimmy, además por hacerme acuerdo, porque me he olvidado de decirles que no solo voten por nuestro binomio Otto Sonnenholzer y Erika Paredes, la Alianza Actuemos 823, sino también por nuestras listas de asambleístas nacionales y provinciales, justo para poder tener un gobierno que pueda trabajar de la mano con una Asamblea Nacional.